Historia de la filosofía, sin temor ni temblor, de Fernando Savater. Capítulo 7. El alma y las máquinas. En el terreno del conocimiento, casi siempre se avanza poco a poco. El descubrimiento importante se prepara entre muchos, aunque siempre debe haber uno que se dé cuenta finalmente de que se está iluminando por primera vez algo antes desconocido. La ciencia moderna llegó de la mano de quienes inventaban cosas y de quienes formulaban teorías. Pero el paso decisivo se debió a alguien que a la vez inventaba y teorizaba, Galileo Galilei. Este gran sabio se dedicó no solo a descubrir nuevos conocimientos científicos, sino también a explicar cómo debe investigarse para llegar a tales conocimientos. Galileo sostuvo que los hallazgos científicos nunca pueden hacerse en el mundo de papel de los libros, aunque los haya escrito Aristóteles o sean las mismísimas Sagradas Escrituras. Hay que aprender a leer en otro gran libro, el de la naturaleza, que no está compuesto por hojas de papel sino por árboles, seres en movimiento, mares y estrellas. Dios ha escrito la Biblia con sermones y metáforas hechas de palabras, pero también ha escrito otro gran libro, el libro del universo. Y para conocer este otro libro hace falta aprender a leer de nuevo, por medio de la experiencia y la observación de los sucesos naturales. Para esa nueva lectura necesitamos instrumentos como el telescopio, que Galileo no inventó, pero que mejoró sustancialmente, el cual nos permite leer en cielos más remotos. Gracias a este aparato, Galileo descubrió los 3 satélites del planeta Júpiter y también se convenció de que Copérnico tenía razón. Es la Tierra la que gira en torno al Sol, como los demás planetas, y no el Sol quien se mueve. Su descubrimiento despertó, como ya hemos visto que solía pasar, la indignación eclesiástica. Galileo tuvo que enfrentarse como un proceso ante el Santo Oficio Inquisitorial, y para no acabar como Giordano Bruno no le quedó otro remedio que adjurar públicamente de sus bien probadas teorías. Cuenta la leyenda que una vez terminado el juicio, dio una patada en el suelo y se lo oyó mascullar. Y sin embargo la tierra se mueve. Galileo sostenía que el gran libro del universo está escrito por Dios con todo lo que existe, se mueve y actúa en la realidad, pero después de la experiencia que observa, la clave para comprender ese libro reside en las matemáticas, cifras, relaciones y figuras geométricas. Las matemáticas son la fórmula para poner en claro lo que nos revela la experiencia, y de la combinación de ambas nace la ciencia moderna, que tantos avances importantes ha traído a nuestro mundo. También fueron las matemáticas el estudio principal de quien está considerado el primer filósofo propiamente moderno, el francés René Descartes. Estudió con los jesuitas y, aunque no quedó contento con la formación escolástica que recibió, siempre mantuvo amables relaciones con ellos, en especial con el padre Mersenne, que fue su confidente a través de una abundante correspondencia. En aquella época, alistarse en el ejército podía ser una buena forma de viajar y ver el mundo. Descartes lo utilizó y eso le permitió conocer gran parte de Europa, mientras estudiaba matemáticas y física. Se instaló finalmente en Holanda, en busca de tolerancia y libertad de investigación. Escribió tratados sobre geometría, pero también sobre la luz, el cuerpo o los meteoros. Cuando ya gozaba de cierta fama, la reina Cristina de Suecia, muy interesada por la cultura y las ciencias, le invitó a Estocolmo para que le diera clases particulares. Lo malo es que la única hora que tenía libre la soberana eran las 5 de la mañana, que no es momento de hacer filosofía, sino de estar bien arropadito en la cama, sobre todo en Suecia, con el frío que hace. Además, Descartes nunca había tenido buena salud, de modo que en uno de esos madrugones pilló una pulmonía y se murió. A los filósofos nunca les ha sido demasiado provechoso empeñarse en complacer a los príncipes. La mayor preocupación intelectual de Descartes fue buscar la certeza en el conocimiento. ¿Cómo podemos alcanzar una seguridad en todos los saberes semejante a la que tenemos en matemáticas? Pero su originalidad fue centrarse en elementos biográficos para indicar el camino, en griego método, a seguir.
antes de dictar normas para todos, contó en primera persona su propia aventura intelectual. Cuenta Descartes que cierta noche estaba sentado junto a una estufa en su campamento militar y de pronto comenzó a dudar de todo lo que había aprendido hasta la fecha. ¿Y si todo lo que sabía fuera erróneo? ¿Podía estar seguro de algo? Los sentidos, meditó, me indican ahora que estoy junto a esta estufa en mi campamento rodeado de árboles y bajo las estrellas. Pero los sentidos me engañan a veces. Por ejemplo, un bastón introducido en el agua parece a la vista que deja de ser recto, etc. Y cuando estoy dormido veo cosas que me parecen muy reales, pero solo existen en mi imaginación. ¿Y si todo fuese un sueño, tanto la estufa como los árboles, las estrellas e incluso mi propio cuerpo? Desde luego, las verdades de la matemática parecen segurísimas. 2 y 2 son 4. Esté dormido o despierto, pero ¿de dónde me viene esa certeza? Y si resulta, por ejemplo, que soy la víctima de un demonio burlón que me hace creer en la aritmética o la geometría porque le divierte verme engañado. Esta suposición es bastante rara, pero tampoco puedo estar seguro de que todo no sea rarísimo. Descartes estaba hecho un lío. De pronto decidió que aunque solo fuera por un rato, iba a dejar de creer en todo aquello que le parecía dudoso. El mundo y las cosas que lo rodeaban, su cuerpo, las mismísimas matemáticas. ¿Estás ahí, demonio burlón? Pues no te quedarás conmigo. Bien, ahora ya no me creo nada de nada, pensó Descartes. De modo que nada hay de cierto, todo es dudoso. ¿Todo? Pues no, por lo menos hay algo seguro, segurísimo. Y Descartes empezó a sonreír con alivio al darse cuenta. Lo seguro es la duda misma. Caramba, ¿seguro que estoy dudando de todo? Y si dudo es porque estoy pensando, dudo de lo que pienso, pero al menos es imposible dudar de que pienso puesto que dudo. Y si pienso, eso demuestra que existo. Soy una cosa que piensa y duda, pero seguro que soy. Por fin había encontrado Descartes algo claro y evidente a partir de lo que empezar a volver a creer en realidad. Porque si la evidencia de que existía le resultaba irrefutablemente claro por mucho que dudase de todo lo demás, ese criterio de la claridad y evidencia le podía servir para identificar otras verdades igualmente ciertas que la de su existencia. Por ejemplo, estaba lleno de ideas que le venían de sus sentidos del mundo, de las cosas, quizá de sus sueños, de todo lo dudoso. Pero tenía la idea de la perfección absoluta y esa idea no podía habérsela sugerido nada de este mundo, donde todo es imperfecto. De modo que la idea de perfección hace evidente y clara la existencia de un ser absolutamente perfecto, al que llamamos Dios. Si Dios existe, como resulta evidente y es perfecto, tiene que ser bueno, porque la maldad, por ejemplo, las ganas de engañar al prójimo para burlarse de él, son imperfecciones. De modo que Dios evitara de ningún demonio antipático me tome el pelo. Pero yo confiar en las matemáticas, en mis sentidos y en la capacidad de mi razón. Adelante pues, podemos poco a poco volver a la ciencia y al conocimiento. Una vez establecidas las primeras reglas para alcanzar seguridad en el conocimiento en su obra más célebre, el discurso del método que figura desde entonces entre los top 10 bestsellers de la historia de la filosofía. Descartes se dedicó a meditar sobre todos los temas imaginables de la metafísica, la física y hasta la psicología, por ejemplo, las pasiones. Estableció una separación radical entre el mundo material, todos los cuerpos, cuya característica principal es la extensión, y el alma, una exclusiva humana caracterizada por el pensamiento inteligente. Los cuerpos materiales, valga la redundancia, se mueven y obran solamente de acuerdo a leyes mecánicas. Dios los puso en marcha de un golpe inicial al comienzo de los tiempos y ellos siguen dale que dale por inercia. Las almas humanas, en cambio, pueden decidir a partir de su libre voluntad. Para Descartes, la conciencia
es decir, la capacidad de experimentar sensaciones, dolor, placer, etc., es una exclusiva del alma. Los animales, al no tener alma y ser simplemente cuerpos, funcionan como puras maquinarias. Parece que sufren dolores o tienen satisfacciones, pero en realidad son tan incapaces de sentir nada como una lavadora o un microondas. El cuerpo humano es también una máquina. El alma está unida a él a través de la glándula pineal, situada en la base del cerebro, y por eso experimenta lo que en el cuerpo ocurre. En fin, en estas cuestiones, las conclusiones de Descartes resultan más dudosas que claras y evidentes, a pesar de su método. El pensamiento de Descartes causó impacto en toda la Europa culta de su tiempo. Tuvo partidarios, entusiastas, seguidores críticos y adversarios decididos que también estaban, sin embargo, influidos por sus teorías. El más destacado de estos últimos fue el inglés Thomas Hobbes. Muchas veces se le ha reprochado a Hobbes su visión sumamente pesimista de la naturaleza humana, concentrada en su aforismo repetido hasta el hartazgo: el hombre es un lobo para el hombre. En efecto, Hobbes se toma a broma la idea aristotélica de que el hombre es un animal sociable. Sí, sociable, pues vaya. Según él, los hombres son egoístas, depredadores y pendecieros. Cuando se reúnen con sus semejantes, no buscan más que ridiculizarlos y aprovecharse de ellos. Si de vez en cuando se consigue una sociedad bien ordenada, donde la gente puede convivir sin utilizar la violencia contra el prójimo, no es porque los hombres tengan un instinto que los haga sociables, sino al contrario, porque un poder inexoberante y absoluto se impone contra las tendencias de la naturaleza humana y consigue domesticarlas. Uno puede entender mejor esta mala opinión sobre el hombre de Hobbes si recuerda que el pensador vivió una época de grandes enfrentamientos y guerra civil de su país, que obligaron a exiliarse temporalmente a Francia, donde se relacionó con Descartes, por cierto. Vivir una guerra civil no fomenta precisamente el optimismo y la confianza en la bondad humana. Algo sabemos de este tema los españoles. Por otra parte, Hobbes era un materialista convencido. Está de acuerdo con Descartes en que cada uno de nosotros es una cosa que piensa, pero esa cosa nada tiene que ver con un alma o un espíritu, sino que se resume sencillamente en un cuerpo. Nuestros pensamientos provienen de las imágenes que los objetos del mundo y sus movimientos proyectan sobre nuestros sentidos corporales. No hay realidad fuera de los cuerpos, y toda la dinámica de lo real se debe a movimientos corporales. Lo que no es Copérnico no existe. Hobbes llegó a sostener que también Dios tiene que tener algún tipo de cuerpo material, pues quienes lo imaginan meramente espiritual e incorpóreo están negando sin darse cuenta su existencia. Pero lo que más interesa a Thomas Hobbes como filósofo no son las cuestiones contemplativas y metafísicas, sino las más decididamente prácticas, o sea, la organización de la convivencia social y la justificación de las instituciones del gobierno. Después de Nicolás Maquiavélico, es el segundo gran pensador político de la época moderna. Para Hobbes, el sistema político deseable puede deducirse casi geométricamente de dos principios o axiomas fundamentales que definen la condición humana. Primero, cada individuo humano tiene una avidez natural a gozar él solo de todos los bienes sin compartir con nadie. Segundo, los individuos humanos están dotados de razón, la cual les indica que deben evitar por todos los medios la muerte como el mayor de los males. Por el primero de estos principios, los humanos tendemos a ser asociales y aprovecharnos del prójimo. Por el segundo, comprendemos que este comportamiento puede ser más peligroso y que debemos evitar que se generalice la violencia de todos contra todos. En una época remota llamada estado de naturaleza, que probablemente nunca existió pero que funcionó como un mito que nos permite interpretar el presente. Los humanos vivían en perpetuo combate unos contra otros para quedarse con los bienes de este mundo.
Los más fuertes se llevaban la mejor parte y los débiles tenían que resignarse. Pero todos estaban en peligro, porque hasta el más fuerte duerme de vez en cuando y en su descanso puede ser asesinado por debiluchos, astutos y traicioneros. La vida humana era para todos, en términos generales, desagradablemente incómoda, pobre, brutal y breve. Por eso todos los humanos hicieron un pacto entre sí, del que nació del Estado. Cada cual se comprometía a renunciar al uso de la violencia contra los demás, con tal de que los otros hicieran lo mismo. Se aceptaba un soberano por encima de todos, con poder absoluto sobre ellos, que garantice los derechos de la vida y a la propiedad de cada cual. Los ciudadanos se comprometían a obedecer sin rechistar la ley del soberano, siempre que ésta garantice su vida y no les obligue a arriesgarla indebidamente o a vivir en peligro, como el aborrecible estado de naturaleza. No habría derecho de rebelión, ni por motivos religiosos ni por afanes espaciosos de otro tipo, salvo si el propio pellejo estaba amenazado. El temor a morir mantendría a los humanos juntos y ordenados, mientras el soberano cumpliese bien y con energía imparcial su cometido. La obra principal de Hobbes se tituló Leviatán, y la portada en la primera edición mostraba a un hombre gigantesco y coronando forma miles y miles de hombrecitos como células de su inmenso cuerpo social. Thomas Hobbes, tanto Descartes como Hobbes, intentaron aplicar la nitidez de los razonamientos matemáticos a los problemas fisiológicos. Y el mismo camino heredado de Descartes siguió el pensador júrico Bertrand Spinoza, nacido en Ámsterdam en una familia hebrea exiliada, con tantos otros de su región, primero de España y luego de Portugal. Durante toda su breve salida de vida, solo 44 años, Spinoza no dio más que lecciones de cordura, tolerancia y alegría racional. A cambio obtuvo intransigencia, exclusión y se convirtió durante siglos en uno de los autores más calumniados y malditos de la historia de la filosofía. Los judíos le excomulgaron por hereje y hasta un fanático trató una noche por la calle de apuñalarle, aunque no logró más que rasgarle el manto. Los cristianos le vigilaron como peligroso subversivo y después de morir profanaron su tumba con pintadas infames. Rechazó honores y cargos académicos para ganar su modesta subsistencia trabajando en un taller de óptica como pulidor de lentes. La claridad del cristal y la lucidez de la visión ocuparon su vida, no la ambición, el odio ni el temor. Spinoza se consideraba discípulo de Descartes, pero no se dedicaba simplemente a repetir, sino procuraba enmendar aquellas partes del pensamiento del maestro que le parecían erróneas. Descartes mantuvo una separación radical entre los cuerpos, regido por la necesidad mecánica, y las almas dotadas de libre albedrío. Spinoza pretende acabar con esta dualidad, porque le parece que supondría en la realidad dos reinos distintos, inexplicablemente superpuestos y coordinados. En su pensamiento, que expone en una obra titulada Ética demostrada de un modo geométrico, que nunca llegó a ser publicada, sostiene que todo lo real está formado por una única sustancia, causada de todo lo que existe y no causada a su vez por nada, a lo que podemos llamar naturaleza, o si lo preferimos, Dios. Cuando existe es un modo o forma peculiar de una sustancia, lo mismo que cada una de las olas del mar, solo es una modificación más o menos efímera del inmenso conjunto de aguas. Esta sustancia universal, llámese natural o divina, tiene infinitas características o atributos, la mayoría de las cuales ni siquiera podemos imaginar, pero al menos conocemos dos: la extensión y el pensamiento. La extensión está formada por los cuerpos, el pensamiento por las ideas, ambos coordinados y sometidos a lo mismo orden necesario. Cuando queremos
entender los cuerpos debemos seguir la cadena causal de que los une entre sí, y para entender las ideas debemos ampliar esta misma forma al modo que unas derivan de otras. El ser humano está formado por su cuerpo, que pertenece al atributo de la extensión, y por la idea del alma de un mismo cuerpo, la cual es un modelo del atributo del pensamiento. El alma es una idea múltiple formada por la multitud de ideas variables que responden a cada uno de los múltiples estados de nuestro cuerpo, que cambia de acuerdo con la influencia que sobre él ejercen los demás cuerpos existentes. La mayoría de estas ideas son confusas o imperfectas porque responden solo a los movimientos de nuestro cuerpo, pero ignoran el resto de la dinámica que mueve a todos los demás. Si nuestra alma solo se dirige por las percepciones sensibles y la imaginación que se basa en ellas, nunca tendremos una visión clara y concluyente de la realidad, pero si logramos sintonizar con ideas universales y eternas como la sustancia misma, alcanzamos la verdad y nos alcanzaremos sobre el abrumador barullo de minúsculos y cambiantes errores cotidianos. Un error, por ejemplo, es creer que el hombre es libre como si fuera una especie de reino aparte, no sometido al resto de la sustancia universal y su orden necesario. No somos libres de inventarnos una naturaleza propia a nuestro gusto, ni un cuerpo que funcione como nosotros queramos. Yo soy libre de elegir entre la carne o el pescado a la hora de comer y entre el agua o el vino cuando tengo sed, pero no soy libre para comer clavos o beber lejía, porque mi cuerpo no lo soportará. Si quiero salir de casa y vivo en un sexto piso, puedo optar por bajar por la escalera o por tomar el ascensor, pero no por echar a volar por la ventana como un pajarito. De modo que cuando más me deje llevar por los caprichos de la imaginación, alentada por ideas confusas, menos libre seré, o sea, menos haré lo que me conviene y necesito. Más me arrastrará lo que no soy yo, lo que me rodea, y cuanto mejor comprenda por medio de ideas verdaderas lo que soy yo y lo que es el mundo, mejor entenderé mis necesidades y actuaré en consecuencia. Ser verdaderamente libre no es la ilusión, es aceptar necesidad de lo que soy. Lo mismo pasa con lo que llamamos bien y mal. En la sustancia universal o Dios no hay ni bien ni mal, porque todo es necesariamente como tiene que ser, pero los humanos creemos que somos algo especial en la naturaleza y que todo lo que existe debe complacernos y servirnos, de modo que a veces nos enfadamos con ciertos aspectos de la realidad y decimos que están mal, y en cambio nos ponemos contentos con otros a los que elogiamos asegurando que están bien chiquilladas. Si estoy nadando en el mar y me encuentro con un gran tiburón blanco, diré que es un bicho muy malo, y en efecto a mí no me hará ningún favor, pero en cambio yo seré algo bueno para el tiburón, porque le resolveré la comida del día, y el tiburón es parte también de Dios, ni mejor ni peor que yo. De modo que lo bueno y lo malo son calificaciones que solo tienen sentido cuando se refieren a lo que me conviene a mí, pero no en términos absolutos. Baruch de Spinoza. El ser humano está sometido a pasiones, es decir, a lo que nos pasa por influencia del resto del universo. Por ejemplo, amo lo que me parece bueno y odio lo que creo que es malo. De acuerdo con lo que hemos dicho, todas las pasiones se basan en ideas confusas, pero no todas son iguales. Hay pasiones alegres como el amor, que aumentan nuestra capacidad de actuar de acuerdo con nuestra naturaleza, y pasiones tristes, el odio, la envidia, el remordimiento, etc., que nos alejan de hacer lo que nos conviene y nos llevan por el camino más perjudicial. No hay nada mejor que el hombre que la alegría, sobre todo cuando se purifica de la confusión habitual y responde a una idea verdadera, universal y eterna de lo que es la sustancia de la que formamos parte. A eso
Spinoza le llama amor a Dios. Por su naturaleza, el ser humano está hecho para vivir en compañía y armonía con sus semejantes. Nada puede ser más útil para un hombre que otro hombre, aunque haya tantos malos y equivocados por sus pasiones. El sabio, es decir, el hombre libre que sabe lo que de veras necesita, siempre prefería vivir en la ciudad entre sus semejantes que solitario en la selva o en lo alto de un monte, sin más compañía por algún oso. Para vivir en la naturaleza no hace falta ni salir de casa, porque todo forma parte de ella: la mesa, el televisor, el semáforo, igual que el árbol, la estrella o el río. De modo que la naturaleza del hombre es vivir en sociedad, y no es verdad que los hombres sean unos enemigos o rivales de otros, como cree Hobbes. Eso es solo efecto de pasiones tristes o ideas confusas. El Estado no debe atemorizarse a los hombres, sino garantizar su libertad, o sea, la posibilidad de que actúen de acuerdo con su naturaleza, y como en nada actúa tan propiamente el alma humana que en la búsqueda del conocimiento y la verdad. El Estado debe fomentar la libre investigación y discusión de las ideas, invitando a poner su fuerza al servicio de la intransigencia obtusa, la superstición o la Inquisición que prohíbe pensar al vecino. Queda claro ahora por qué Spinoza fue tan odiado por los tristes y considerado el peor enemigo por quienes suponen que Dios es una especie de tirano tan supersticioso e incapaz de razón como ellos mismos. Frente a Spinoza se alzó otro filósofo que comprendió bien la importancia de su pensamiento, que optó por defender tesis opuestas, al menos en parte. Gottfried Wilhelm Leibniz eran caracteres muy distintos. Leibniz era un hombre del mundo, se movía como pez en el agua en la corte, sabía halagar a los poderosos y no desdeñaba las subvenciones que le permitiesen vivir sin agobios, pero no era ni mucho menos uno de esos gorrones pisaverdes que vemos mariposear en torno a príncipes y ministros. Tenía un talento extraordinario y lo utilizó en los campos más diversos, como las matemáticas. Descubrió el cálculo infinitesimal, la lógica, la teología, la historia y también la política. Fue un avanzado de intentar una unión entre los reinos europeos. A cierta ocasión visitó a Spinoza en un taller irlandés, pero casi clandestinamente, y luego negó todo el asunto. No quería verse relacionado con ese peligroso judío que él fascinaba y cuyo genio era de los pocos capaces de entender. Leibniz también creía en un orden del mundo, pero no geométrico y necesario como el de Spinoza, sino espontáneo y libre. Por supuesto, aunque a la mirada superficial parezca caótico y absurdo, todo en el universo responde a su propósito. Es algo parecido a esos entretenimientos de los periódicos que ofrecen una serie de puntos aparentemente dispersos, pero a los cuales pueden unirse con una línea consciente de su ordenamiento. Para representar un rostro o cualquier otra imagen, Dios es el diseñador secreto y voluntario en ese orden que a veces se nos escapa. Para Dios no existe la necesidad, porque es perfectamente libre, sino la posibilidad, es decir, el conjunto de alternativas entre las que su voluntad creadora elige. Y como además de omnipotente es bueno, el proyecto del universo que ha realizado es el mejor de todos los posibles. A nosotros, que solo somos capaces de ver una pequeña parte del conjunto, desde luego no nos lo parece. ¿Cómo va a ser este mundo lleno de guerras,
enfermedades e injusticias el mejor posible? Pues sí, lo es para quien considera la totalidad. Del mismo modo que en cuadro es mejor cuando incluye sombras y no solo luces, colores oscuros y no solo brillantes. Por ejemplo, Dios podría haber hecho a todos los seres humanos obligatoriamente buenos, pero eso les hubiera robado su libertad. Es mejor que sean libres, aunque por ellos elijan a veces hacer fechorías. La posibilidad del mal mejora al mundo. Según Leibniz, en el universo de Leibniz nada está hecho mecánicamente y en serie, porque todo es individual y único. No hay dos seres iguales, ya que si fuesen exactamente iguales serían el mismo. Toda la realidad está compuesta de monadas, una especie de átomos espirituales simples que no tienen extensión y por tanto partes divisibles. Cada una de las monadas es distinta a las demás y todas han sido creadas directamente por Dios, que también es el único que puede destruirlas. Las monadas son como pequeños mundos completos y cerrados en sí mismos. No tienen ventanas, es decir, comunicación una con otras, y sin embargo, todas están coordinadas y cada una incluye dentro de sí la representación más o menos confusa. Ya hemos dicho que todas son diferentes del conjunto universal. ¿Cómo puede suceder tal concordancia? Precisamente por lo que Leibniz llama armonía preestablecida determinada por Dios. Imaginemos dos relojes que marcan siempre la misma hora. El ingenuo creerá que uno influye en otro, pero el sabio comprende que han sido puestos en hora por el mismo gran relojero, de modo que los cuerpos se rigen por mecanismos materiales y las monadas espirituales responden exactamente a ellos porque el Creador ha decidido esta coordinación automática entre unos y otros desde el primer día que la creación y para siempre. Un discípulo de Descartes muy diferente a los otros fue el francés Blaise Pascal. Al igual que Descartes, Leibniz destacó como gran matemático y precoz. Se dice que siendo aún niño inventó por sí solito los principales axiomas de la geometría. Por su principal preocupación fue la fe en el más allá y la posible salvación eterna del alma. Precisamente abandonó el estudio de las matemáticas, en el que tanto destacaba, porque le pareció que a pesar de ser una creencia clara y exacta, no le facilitaba la comunicación con los otros seres humanos. Para comunicarnos a fondo con los demás y también para comprendernos mejor a nosotros mismos, no basta la razón. También hacen falta fantasía, imaginación, sensibilidad, angustia y finalmente la fe. Como buen cartesiano, Pascal utiliza el método racionalista, pero es precisamente el racionalismo el que lleva a desconfiar de la razón. A Pascal no le preocupa principalmente el conocimiento o la ciencia por sí mismos, sino la condición humana. ¿Qué es el hombre? Alguien situado entre dos infinitos. Lo infinitamente grande del universo o lo infinitamente pequeño de las moléculas y átomos. Y no podemos conocer del todo ni lo uno ni lo otro, porque estamos limitados por una inteligencia y una experiencia finitas, que apenas pueden vislumbrar esas infinitudes que nos rodean. Sin embargo, la dignidad del hombre es su capacidad de reflexionar. Somos una frágil caña que cualquier viento cósmico puede tronchar, pero una caña que piensa. Somos criaturas miserables, pero al menos sabemos que somos miserables. Tenemos una conciencia de lo que somos, de lo que crecen los árboles, los huracanes o las estrellas. El infinito universo puede con toda facilidad destruirnos, pero no arrebatarnos esa dignidad intelectual que en cierto sentido nos hace superiores a lo que nos destruye. Se equivocan quienes solo hablan de la grandeza humana,
pero ignoran nuestra pequeñez ante los infinitos espacios cuyo silencio eterno sobrecoge en nuestro corazón, pero también quienes se deleitan de detallar nuestras patentes limitaciones y miserias, porque omiten mencionar que la conciencia de ellas es noble y elevada. Dice Pascal: yo reprendo igualmente a los que toman el partido de alabar al hombre y a los que toman el partido de injuriarlo y a los que toman la resolución de desentenderse. Yo no puedo aprobar sino a quienes buscan gimiendo. El ser humano no es ni un ángel ni una bestia, y quien se empeña a hacerse el angelito termina por ser más bestia que los demás. A veces el severo Pascal hace gala de un feroz humor negro. Como no podemos evitar los males de nuestra condición, la muerte, el dolor, la ignorancia, etc., la mayoría de los hombres se refugian en la diversión, es decir, en cuanto nos aleja de reflexionar sobre lo que somos y lo que nos pasa. Nos atontamos con juegos, comedias, charlas intranscendentes, ambiciones ridículas de poder o riqueza, enemistades, guerras con los vecinos, etc. Todo menos quedarnos a solas con nosotros mismos y pensar verdaderamente en lo que podemos esperar o temer. Y aquí interviene para Pascal la fe, por supuesto, la fe en Dios Salvador, y la otra vida no es una certeza evidente ni indudable, aún menos algo que se puede alcanzar a través de razonamientos y demostraciones. Se parece más bien a una apuesta. El creyente se apuesta su vida a que Dios existe y que la práctica religiosa puede rescatarle de la muerte y la insignificancia. Si se equivoca y pierde, piensa Pascal que no desperdicia gran cosa porque las riquezas y placeres de este mundo no valen a fin de cuentas mucho la pena. Pero si acierta y gana, conquistará nada menos que una eternidad feliz, el precio de unos cuantos años de austeridad y caridad sobre la tierra. Otro de los hijos díscolos de Descartes, es decir, que aprendió mucho de su filosofía pero se rebeló contra él, era el napolitano Giambattista Vico. Fue un autor a veces confuso y algo caprichoso, pero profundamente original. También Vico se opuso a la idea geométrica del conocimiento como evidencia racional que tenía Descartes. Los humanos estamos vitalmente seguros de muchas cosas que no podemos demostrar ni resultan evidentes en el sentido matemático del término. No es lo mismo lo verdadero, que es imprescindible para la razón, que lo cierto, que es indispensable para la vida. En la mayoría de las cuestiones cotidianas no podemos aspirar a un conocimiento claro y distinto de todas las circunstancias. Si esperamos a tenerlo y mientras tanto no hacemos nada, vamos listos. Constantemente tenemos que actuar. La vida lo exige y para la acción lo importante no es la verdad clara y la distinta, sino lo probable. En el fondo, conocer algo completamente supone saber hacerlo, y por eso la naturaleza solo la puede conocer del todo Dios, que es su autor. El ser humano, en cambio, solo puede tener ideas limitadas y abstractas de los sucesos naturales o de sí mismo, pues nada de eso es obra suya, pero en cambio comprende perfectamente las matemáticas porque las ha inventado él. Pero hay otra cosa que los humanos van haciendo a tientas y de manera problemática. Es la historia. La gran aportación de Vico es convertir la historia en cuestión central de la filosofía moderna. La historia es la búsqueda de la ciudad ideal, de la comunidad perfecta en que los hombres puedan vivir de manera plenamente armónica. A lo largo de los siglos se va desplegando la larga marcha que lleva al hombre desde su caída y su pecado original en el paraíso hacia una nueva condición feliz. Lo que cuenta en la historia no es constatar lo que fue, es y será, sino lo que debió, debe y deberá ser,
es decir, la valoración de los acontecimientos. Desde luego, esa marcha hacia lo mejor no siempre es impulsada por motivos nobles o desinteresados, porque los humanos actuamos llevados por afanes egoístas o estrechos, pero a pesar de todo, la providencia hace avanzar la sociedad. Tampoco ese avance es lineal e inexorable. Vico no cree en un progreso constante como otros pensadores del siglo siguiente, sino lleno de atascos, retrocesos y a veces tropiezos irremediables. Según Vico, el avance histórico pasa por ciclos que comienzan a tientas, alcanzan su auge y después entran en decadencia para dar paso a un ciclo sucesivo. Los describe con detalle, a veces con demasiados detalles y digresiones. En su gran obra que tituló Ciencia Nueva, primero vino la edad de los dioses, es decir, las comunidades primitivas centradas en la autoridad del cabeza de familia y en el temor de Dios. Luego llegó la edad de los héroes, basada en la preeminencia aristocrática de los más valientes y audaces, para dar paso después a la edad de los hombres, en la que ahora estamos, donde se extiende el pensamiento más maduro, pero no solo en el plano de la razón geométrica, sino también y muy especialmente en la sabiduría poética, pues la poesía es una capacidad distinta de lo meramente intelectual que nos permite recuperar las antiguas formas primitivas de conocimiento y prolongarlas fructuosamente hasta nuestro presente. En efecto, la forma más compleja de conocimiento es la filosofía, pero a ella solo se dedica una minoría, por lo que la poesía y las religiones son imprescindibles para que la multitud humana conozca, aunque sea de modo impreciso, los ideales y tienda hacia ellos. También en Inglaterra tuvo Descartes un estudioso, ilustre y por tanto en parte discrepante, John Locke. Pero en Locke la influencia de Descartes estuvo contrastada con la de su compatriota Thomas Hobbes. Al igual que este último, Locke no solo se dedicó a la filosofía meramente teórica, sino también de forma más práctica a la política, y conoció los altibajos de las luchas partidistas. Padeció de manera más bien preventiva el exilio en Francia y Holanda, hasta convertirse finalmente en una respetadísima e influyente personalidad de su país. Precisamente, una de sus primeras obras fue su Carta sobre la Tolerancia, en la cual defendía esta imprescindible virtud democrática en una época zarandeada por enfrentamientos y persecuciones religiosas que terminaban por convertirse en luchas civiles. Locke siguió la tradición empirista de los pensadores británicos, inaugurada por Francis Bacon, perseguida por Hobbes y de un modo u otro llega hasta hoy mismo. Para Locke, como para Descartes, el objeto del conocimiento humano son las ideas, pero para él no hay ideas en nuestro entendimiento que las que provienen de la experiencia, sin la información sensorial sobre la realidad del mundo que aportan nuestros sentidos. Nuestra mente permanecería en blanco como una página sobre la que nada ha sido escrito. Pero la experiencia de los sentidos no nos proporcionan más que las ideas simples, las más elementales de todas. Formas, colores, sonidos, reposo o movimiento y también el placer, el dolor, la unidad o la existencia misma de las cosas, lo que hay y lo que no hay. A partir de esas ideas simples se forman por medio de los mecanismos de combinación
yuxtaposición y análisis de las ideas más complejas, esenciales para las formas más sofisticadas y científicas de nuestro saber. El entendimiento humano lo recibe todo de la experiencia pasivamente, pero luego actúa y relaciona las ideas recibidas unas con otras. Gracias a ello, acuñamos conceptos de lo universal y general, que se hacen patentes por medio del lenguaje y que solo existen como términos en él. A partir de lo particular, que es lo único que nuestros sentidos encuentran en el mundo real, llegamos a los términos universales del lenguaje, que expresan nuestras ideas más complejas. También teorizó Locke sobre las cuestiones políticas, tratando de establecer cómo deberá ser la mejor forma de gobierno. Sus reflexiones siempre están llenas de buen sentido y moderación, aspirando a una defensa firme pero socialmente ordenada de las libertades individuales. Fue el primero que apuntó a la separación de poderes, pues según él debe existir un poder legislativo parlamentario que establezca por la mayoría las leyes y luego un poder ejecutivo que las ponga en práctica de manera efectiva. Y también concedió por primera vez importancia a la educación de los ciudadanos, rechazando los castigos corporales que entonces y aún luego, durante mucho tiempo, estaban vigentes en las escuelas y propagando que se educase no solo en conocimientos objetivos, sino también formando a personas capaces de vivir socialmente con los demás y de ser influidos por la aprobación o desaprobación razonada de sus conciudadanos. Nemo y Alba están sentados ante una pizarra llena de símbolos geométricos jugando con un gato. Nemo: de modo que todos estos sabios son más o menos racionalistas, pero cada uno entiende la razón a su modo. Alba: pues sí, que si la razón es geométrica, que si es experiencia, que si necesita imaginación y poesía, que si debe ocuparse de la verdad o de la probabilidad o de... yo qué sé. Nemo: y no te olvides de Pascal. Si no lo entiendo yo mal, dice que la razón es muy útil para darte cuenta de que al final no te puedes fiar de ella y es mejor la fe. Toma castaña. Alba: puede que todos acierten en parte, cada cual a su modo. ¿Te acuerdas de los ciegos que se encontraron con un elefante? Nemo: a ver qué chorrada inventas ahora. Alba: de chorrada nada, monada. Nemo: ¿será monada que estamos con Leibniz? Alba: ay, pero qué gracioso eres. Luego cuando esté sola me río, te lo juro. Bueno, a lo que iba. Unos ciegos tropezaron con un elefante y empezaron a tocarle para ver qué era. El primero le tocó la trompa y dijo que se trataba de una serpiente. El segundo le palpó la pata y se quedó convencido de que era un árbol. El tercero tanteó el corpachón y aseguró que habían dado con un muro. Y el último le agarró la cola y se rió de los tontos que eran los otros, pues lo que habían encontrado era una cuerda, pero en realidad todos estaban hablando de lo mismo. Nemo: ¿qué paciencia tenía ese pobre elefante? Yo más bien creo que la razón es como esos chismes que llevan las excursionistas. Lo abres y por un lado sale una navaja y por otro un sacacorchos, por otro una lupa, un abrelata y todo así. La razón no sirve para todos, pero tiene formas distintas según el uso que queremos darle. Alba: bueno, yo sigo con mi paquidermo. ¿Cómo puede ser que a Descartes los animales les pareciesen máquinas? ¿A alguien le puede parecer que el elefante es un aparato sin vida? ¿O un perro? ¿O este gatito? Vaya absurdo. Nemo: es verdad que parece imposible pensar que los gatos, perros, elefantes o tigres son máquinas. En otros casos, en cambio, hace tiempo leí una novela de ciencia ficción en la que una nave
terrícola llegaba a un planeta desconocido y los tripulantes eran atacados por un enjambre de insectos voladores que luego resultaban ser diminutos robots. A mí no me resultó eso tan raro. Alba. Sí, pero los robots los hacemos nosotros y no la naturaleza. Aunque claro, bien mirando, por dentro estamos todos llenos de tuberías, válvulas y cosas así como las máquinas. Nemo, sin embargo, el alma. Alba. Ay, sí, el alma. Esa es otra que viene a complicarlo todo.